muertes en ese lugar. Y otro tema que preocupa y mucho a las autoridades es la forma en que el crimen organizado está operando a favor de algunos candidatos en otro estado, en Tamaulipas. Esta es la historia. Son integrantes de la columna armada General Pedro José Méndez, que a través de esta manta manifiestan todo su apoyo a Francisco Javier Cabeza de Vaca, candidato del PAN a la gubernatura de Tamaulipas. Dicen que con él tendrán 0 extorsiones, secuestros y cobros de piso. Y a la izquierda se observa otra manta en la que se lee "A Dios rezando" y con la 45 dando. Sin embargo, esta columna no es una organización civil, sino un órgano del Cártel del Golfo con un esquema de operación muy similar al que manifestaron en su momento la familia, los templarios y algunos de los grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero, ligados en realidad a distintos cárteles, sobre todo al de Jalisco Nueva Generación. El grupo surgió en 2014 en los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, en el centro sur de Tamaulipas. Y desde entonces los organismos de inteligencia los reportan como un grupo del Cártel del Golfo, utilizado para hacer propaganda política y para confrontarse con los Zetas, cuyos asesinatos incluso se han atribuido públicamente en varias ocasiones. Como por ejemplo el año pasado, cuando en un comunicado informaron que la columna había asesinado a Silverio Zúñiga en el ejido Cruz y Carmen de Hidalgo, Tamaulipas, porque participaba apoyando a la delincuencia Zeta en asaltos carreteros y secuestros en la región. Antes, en mayo del 2014, integrantes de la columna ingresaron al municipio de Hidalgo para incendiar varias casas. Después, 5 hombres y 4 mujeres del lugar fueron asesinados, acusados de pertenecer a los Zetas. A pesar de estos hechos, el grupo se deslinda del crimen organizado y afirma que solo son civiles. En un comunicado divulgado en 2014 y dirigido a los pueblos de Hidalgo, Villagrán y Mainero, así como a las tropas del ejército mexicano, dicen que la inseguridad, la violencia y la criminalidad en la nación se resuelven con militares honestos y un pueblo armado, que están en contra de romper el Estado de Derecho, pero que a los criminales se les somete a sangre y fuego. Confiesan haber fusilado personas sin violentar sus escrúpulos ni torturar su conciencia religiosa, porque lo han hecho en defensa de la vida y el destino de su pueblo. Ese es el verdadero rostro de la columna armada General Pedro José Méndez del Cártel del Golfo, que en la actual campaña electoral obliga con amenazas a los candidatos del PRI a hacer declaraciones contra los también priistas, Egidio Torre Cantú, gobernador de Tamaulipas, y el candidato a sucederlo, Baltasar Hinojosa. Tamaulipas no merece otro gobernador igual, donde se asesine, se secuestre o extorsione impunemente a la población. Pero la presión para que el apoyo al candidato del PAN a la gubernatura sea unánime no es solo para los priistas, sino también para candidatos y políticos de otros partidos. Este miércoles llamó la atención que los candidatos de Movimiento Ciudadano en Hidalgo, Villagrán y Mainero, los 3 municipios tamaulipecos donde opera la columna, renunciaron de manera sorpresiva a sus candidaturas. De un día para otro denunciaron al candidato gobernador de su partido, Gustavo Cárdenas, y expresaron su apoyo a Francisco Cabeza de Vaca. Se trata del Cártel del Golfo apostando por su candidato, al menos en esos municipios. El mismo Cártel del Golfo que en abril del 2006 ocupó el estadio de béisbol Adolfo López Mateos de Reynosa para festejar el Día del Niño, regalando juguetes a la gente a nombre de su líder, Osiel Cárdenas Guillén. Todo cuando el hoy candidato a gobernador, Cabeza de Vaca, era el alcalde de esa ciudad. Que nadie se engañe. Nadie cuida al pueblo con la 45 dando. Este es un tema escandaloso y lo que me parece escandaloso es que el candidato Cabeza de Vaca no se esté deslindando de estos grupos. No es solamente el PRI, ya fue Movimiento Ciudadano, ya fueron otros grupos que se tienen que deslindar de sus candidatos, de sus partidos, de sus propias candidaturas, tienen que abandonarla. ¿Por qué? Porque tienen la presión de este grupo armado. No es un grupo armado que apareció de un día para el otro, está trabajando desde hace tiempo, ha ajusticiado gente, está sembrando el terror en esos 3 municipios donde en realidad
tienen el control. A ver, Jorge, una pregunta, tú que eres el experto. Estamos viendo que la 45, sin lugar a dudas, es aparte o es un grupo que apoya al Cártel del Golfo. También estamos viendo que mientras apoyan al Cártel del Golfo hay un enfrentamiento muy duro entre el Cártel del Golfo y los Zetas. Esto sin duda va a generar mucho más violencia por el control del territorio en Tamaulipas, que fue donde empezó o por lo cual empezó esta violencia en ese lugar. No, pero lo que sucede es que en Tamaulipas se han fraccionado los grupos. Hay varios grupos, por eso esto está concentrado en 3 municipios. Hay grupos que operan en Reynosa, grupos que operan en Tampico, grupos que operan en Matamoros, y cada uno de estos grupos está tratando de tener control sobre sus municipios. Por supuesto que va a generar violencia y por supuesto que esa violencia está marcada ahora por lo electoral. Las autoridades están preocupadas, muy preocupadas. El secretario de Gobernación ha realizado una nueva visita a Tamaulipas en estos días. ¿Por qué? Para desarrollar el esquema de ese operativo de seguridad y tratar de garantizar que estos grupos intervengan lo menos posible en las elecciones. A mí lo que me parece grave, que después de todas las acusaciones le fue como en feria a Cabeza de Vaca el domingo en el debate que tuvieron ahí en Tamaulipas, porque todos los demás partidos le recordaron su pasado cuando estuvo detenido y fue fichado en Estados Unidos. Me parece terrible que no se deslinden en forma terminante de estos grupos y diga que no quiere su apoyo, que es lo menos que podría ser. Hubo otro caso muy importante también justo en Tamaulipas, que fue cuando Ociel Cárdenas repartió estos regalos, no me acuerdo si eran para Navidad o Día del Niño, para... lo mostrábamos ahora en el eran reportaje. ellos mismos, ¿no? Sí, Ociel Cárdenas, 2006, Día del Niño, cuando precisamente el señor Cabeza de Vaca era el presidente municipal de Reynosa y el municipio de Reynosa dio el permiso para aquel evento en un estadio de béisbol, donde se repartieron los juguetes que le regalaba Ociel Cárdenas a los niños tamaulipanos. Con el aval del presidente municipal. Pero Pues bueno. Vamos a un corte y vamos a regresar con Objetivo Casablanca, con Juan Pablo de León. Es solo el corazón que desayuna, come. Yo creo profundamente